Hola familia, hoy te traigo una librería de Python sumamente interesante si te gusta desarrollar. Créeme, si te gusta la programación y desarrollar en Python, esta librería te va a ayudar bastante a codificar y ejecutar, prácticamente ejecutar y codificar alguna cosa mucho más rápido, principalmente las dependencias que tienes que instalar. Pero primero, te pido que te suscribas y no olvides darle like al video. Un saludo especial para Gonzalo y los miembros de este canal. Vamos a empezar. La librería se llama Librería UV o Ultra Veloz. Todavía no tiene un nombre realmente. Esta librería prácticamente los desarrolladores no le han dado un nombre directamente a sus siglas. Directamente de Python se llama UV. Pero es una librería que tiene mucha ventaja. Esta librería es una herramienta que está hecha en Rust, en un lenguaje de programación, y ayuda a ejecutar códigos de una manera más eficiente y rápido. ¿Por qué la tenemos que utilizar? Bueno, como dije, la automatización automática de las dependencias es una ventaja bastante que nos da esta librería. Se instala en diferentes versiones de Python sin problema. Nos sirve para administrar los proyectos y para ejecutar líneas de comando más rápido. Y vamos a ver, ¿qué necesitamos? Simplemente, si tenemos que correr un proyecto en Python con esa línea que tú ves ahí, es lo único que necesitamos. Esa línea que tú ves que yo acabo de poner ahí, esta línea, con eso ya tendríamos que correrlo. Si te fijas aquí en el código de Python que yo tengo, si yo vengo acá y ejecuto, vamos a poner vrun y el nombre del archivo, en este caso mi archivo de Python, sería uvp.py y lo ejecuto. Si te fijas, con esa sola línea, yo me ejecuté ese script con esa sola línea. Pero tú dirás, bueno, sí, eso yo lo hago, pero vamos a seguir mostrándote las ventajas para que sigas entendiendo. Lo primero es la parte de instalación, antes de empezar con las ventajas. Si quieres instalarlo, desde aquí ves esta línea que te acabo de poner acá, sería la línea que deberías ejecutar en el PowerShell. Para eso te vas a Windows o a tu terminal o a la terminal que vayas a trabajar. En este caso, exclusivamente en el PowerShell. Y aquí le das clic derecho y le das a ejecutar como administrador. Le das que sí. Entonces ahí ya se ejecuta y ahí tú copias y pega eso. Ya, simplemente. Ahí se te va a instalar una versión. Si tú quieres una versión específica por X o Y, que ya tú conoces más adelante, tú dices, yo quiero tal versión porque en esa versión hay tal cosa. Bueno, entonces sería esta línea de comando donde fíjate que en esta parte es donde se agrega la versión que tú quieres. Prácticamente. O sea, lo mismo, solamente que le agregamos esta línea de comando con la versión. Pero si tú no conoces ninguna, no tienes que hacer esta. Simplemente utiliza esta y ya. Luego tú compruebas la versión con esta línea, con UV version, para ver si lo tienes instalado. Si yo le doy aquí y lo pegamos, vamos a copiarlo. Y lo pego y le doy enter. Ahí me dice que la tengo instalada. Y ya con eso ya yo sé que tengo la librería instalada después de haber corrido esto. Lo puedes escribir, no es tanto. Asimismo, fíjate bien en el PowerShell, como ves ahí. Entonces, ya luego de eso, simplemente tenemos que hacer nuestra codificación del software normal, del programa que nosotros queremos, como ves ahí. En este caso puse un print vacío, sin nada, no importa nada, algo simple, y lo corrí utilizando lo que es el vrun y el nombre del script que yo quiero correr. En este caso se llama UVP, el que yo puse, mi archivo de ejemplo. Míralo ahí, UVP es mi archivo de ejemplo y simplemente me corrió ahí. Bien, así de simple, pero vamos a ver más ventajas, porque hasta ahora, ¿verdad? Vamos a ver que ahora que vienen las cosas más interesantes. Por ejemplo, hablando de dependencia, la dependencia viene siendo como esas librerías que tú tienes que instalar, como Rich, Panda, etc. Normalmente tú debes de instalarla primero utilizando pip y haciendo todo el proceso de instalación manual para instalarse dentro del sistema de Python. Sin embargo, esto usa una tecnología, por así llamarlo, de paquetes, que estos paquetes se instalan prácticamente en un entorno
que no afecta directamente a Python y es de forma temporal mientras se están utilizando. O sea, se descargan, se utilizan y el script lo utiliza. O sea que por esto, por eso es mucho más rápido y eficiente. Y esta sería la forma de colocar la dependencia. Por ejemplo, si yo quisiera agregar Panda, que vamos a verlo en un ejemplo que tengo ahí ya preparado más adelante. Si yo quisiera agregar Panda ahí, yo simplemente pondría ahí, aquí abajo, entre comillas, así mismo, después de la coma, pondría entre comillas pandas, coma y ya. Y ya, y solamente tengo que importarlo, pero no tengo que instalarlo. No tengo que utilizar el entorno normal, que es el de la instalación, para realizar ese proceso. Que como te digo, te voy a mostrar un ejemplo. Pero de esta manera es que uno accede o tiene la dependencia, porque el sistema la busca en la librería, en las librerías dentro de la librería. Si no la encuentra ahí, entonces la descarga y la instala en ella. ¿Por qué esto es útil? Bueno, dice aquí, vamos a ver, evita conflictos de versión en tu sistema. No necesitas instalar la dependencia manualmente, como mencioné. Rápido y eficiente, ya que V maneja todo de manera interna. Y es ideal para compartir script con otros usuarios que también necesitan ejecutarlo y ejecutan de la misma manera utilizando la misma librería UV. Sin esa librería, el proceso sería este que tú ves ahí. Tendríamos que, ¿verdad?, hacer el entorno virtual normal. Si es en Linux o en Windows, vamos a hacer en Windows, tendríamos que activar el entorno virtual, luego instalar la dependencia manual con pip, que sería la dependencia de la librería, pandas, etcétera, la que vayamos a utilizar, y luego ejecutar el script de forma manual. Pero en este caso, el mismo script, el mío se llama UVP, tendríamos que hacer eso. Entonces, si quiero compartir el proyecto, tengo que hacer el proceso para compartirlo y que la otra persona tiene que hacer el proceso para correrlo, haciendo un entorno de requerimientos. Sin embargo, con la librería solamente necesitamos esto. Y ya. No necesitas crear un entorno virtual, no necesitas instalar manualmente las dependencias, todo está encapsulado y se hace de forma automática. Si te muestro un ejemplo que tengo por acá, por ejemplo, fíjate este ejemplo, aquí, mira la dependencia del ejemplo que tengo ahí puesto. Aquí importamos la dependencia, o sea, ya se instalan prácticamente a través de la misma librería y aquí entonces la utilizamos. Normal, porque tenemos que importarla prácticamente, pero no tenemos que instalarla de forma manual. Si esto yo lo corro, y aquí hacemos el llamado de un JSON para mostrar ciertas informaciones. Si esto yo lo quiero correr, simplemente vengo y escribo lo mismo de ahorita, ¿verdad? Y simplemente pongo el nombre del archivo, que en este caso sería prueba.py. Le doy y vamos a ver. Fíjate ahí cómo he obtenido el resultado inmediatamente y me está funcionando perfectamente y no tuve que poner más nada. Simplemente con la librería. Aquí yo tengo otro ejemplo utilizando de pandas. Mira que aquí lo he instalado, he puesto pandas ahí. Tengo la librería puesta, lo mismo de ahorita, pero ahora con pandas, lo he agregado aquí. Y tengo lo mismo de ahorita, obtengo los datos, pero ahora lo voy a convertir en un data frame para agregarlo a Panda y mostrar las 10 primeras elementos. Y también le doy un pequeño formato aquí para poder utilizarlo. Entonces, utilizando lo mismo, mira, lo único que agregué a diferencia del anterior, que en bueno, tengo pandas, aquí tengo pandas, pongo pandas aquí, como te dije, y simplemente aquí lo importo. Y por supuesto, utilizo el data frame de Panda y todo eso. Ya eso es otra cosa, ¿verdad? Y si quiero correr eso, simplemente vengo aquí, se llama ese archivo prueba 1. Entonces sería prueba 1, exacto, míralo ahí, le doy enter y vamos a ver. Fíjate ahí cómo aparece las informaciones que yo estoy llamando más organizada y la tengo dentro de lo que es un data frame. Fíjate ahí cómo aparecen en la pantalla y de una manera rápida y sin muchas complicaciones. No tengo que hacer nada. Simplemente con una sola línea, ya. Si tú lo que quieres es manejarlo manualmente, lo puedes hacer. Pero de esta manera, con esta librería nos facilita mucho lo que es el proceso de crear ejecutar los scripts y trabajarlo con otra persona, porque yo le paso esto a otra persona, ese mismo código, y esa persona, otra persona en su computadora lo corre sin problema, solamente llamando a sí mismo run prueba.
como lo tengo ahí en este caso de mi máquina. Entonces, diferencias entre UV y pip. Pip es la forma tradicional como lo hacemos, ¿verdad? Entonces, normalmente UV es más rápido, como dice acá, y pip es más lento. Permite definir la dependencia dentro del script. Entonces, para esto, en caso de pip, tú necesitas instalarla manualmente o a través del archivo TXT que tienes que crear. Tiene un aislamiento de entorno, o sea, se crean entornos virtuales de forma automática. Sin embargo, con pip tú necesitas crearlo tú, como ya normalmente sabemos. Es compatible con pip, pero más moderno. Entonces, pip es el estándar tradicional. Puede ejecutar script con dependencia sin instalación previa. Requiere instalar la dependencia primero. Y rápido y eficiente, ideal para el entorno de desarrollo y despliegue. Nos facilita el entorno de UV. Puede ser un poco más lento y requiere más configuración el uso de pip. O sea, ¿cuándo lo uso? ¿Cuándo lo debes de usar? Si tienes una rápida ejecución sin preocupaciones por entornos, entonces ahí se recomienda lo que utilizar el entorno de ultra veloz, por así decirlo. Si necesitas desarrollar un proyecto grande con la estructura clásica, entonces ahí necesitarías el pip. Ahora, de lo contrario, si es con la estructura actual que te acabo de mencionar, esta librería, puedes utilizar la librería. Ejecutar scripts individuales con dependencia, entonces utiliza la librería que te estoy mostrando. Usar herramientas en línea de comandos en Python, en los dos lo puedes hacer. Compartir scripts sin instalar nada manualmente, entonces la librería nítida para eso. Compatibilidad tradicional con proyectos antiguos, entonces deberías utilizar pip para eso, en ese caso. Entonces, en conclusión, podemos decir que al utilizar este entorno nos simplifica la ejecución de los scripts en Python y nos ayuda a gestionar de forma automática la dependencia en entornos de forma automática que crea el sistema. Esto es una herramienta poderosa que facilita el desarrollo y la ejecución de proyectos en Python. Entonces, es más eficiente y mucho mejor que hacerlo todo manualmente. Entonces, como puedes darte cuenta, hemos ahí utilizado 3 ejemplos. Uno simple con un simple hola mundo que me muestra un mensaje. Uno con dependencias obteniendo de una API y otro agregándole lo que es un Pandas para que vea cómo funciona. Entonces, en sí lo que estamos mostrando aquí es más la librería utilizando ya la programación tradicional de Python. Y entonces esta librería que nos va a ayudar a ejecutar nuestro código de una manera mucho más rápida y eficiente. Espero que esto te haya ayudado y te sirva esta librería y la puedas utilizar. No olvides suscribirte al canal, en mi canal, ahí vamos a ver más cosas de desarrollo y tecnología. Así que gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo video.